Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ir directamente al grano porque tenemos por delante una historia verdaderamente fascinante, la transformación radical de toda una nación. En este recorrido nos vamos a sumergir en la historia reciente para entender exactamente cómo se forjó la España moderna, desde esa incipiente normalización democrática a principios de los 80 hasta convertirse en un Estado europeo complejo y totalmente integrado en 2018. Las diapositivas que vamos a ver son como las piezas de un puzzle gigante. Nos van a guiar a través de las decisiones, los enormes retos económicos y las movilizaciones sociales que literalmente redefinieron el país de arriba a abajo. Bueno, veamos rápidamente nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, las reformas socialistas. Segundo, la apertura internacional. Tercero, las privatizaciones y la burbuja. Cuarto, la evolución demográfica. Quinto, los avances en feminismo. Y cerramos con el compromiso social. Y para no perdernos en los detalles, fijaos en este mapa cronológico. Estos son los grandes anclajes de nuestra historia de hoy. Partimos de 1982, con la llegada del primer gobierno socialista. Luego damos un salto a 1985, un hito absoluto con la entrada en la Comunidad Económica Europea. En 1996 vemos la alternancia política con el Partido Popular. Y ya en pleno siglo XXI los cambios sociales toman el protagonismo, destacando la Ley de Violencia de Género en 2004 y, por supuesto, la histórica huelga feminista de 2018. Tener esta línea de tiempo en mente es súper útil para entender cómo una cosa llevó a la otra. Arrancamos con la primera sección, las reformas del gobierno socialista en los años 80. Imaginad la situación del momento, porque el reto inicial era monumental, había que bajar la inflación y el déficit sí o sí. Para ello, se aplicaron ajustes durísimos, como devaluar la peseta un 8% de golpe. Además, se llevó a cabo una reconversión industrial muy dolorosa, sobre todo en los astilleros y la siderurgia, lo que, claro, provocó huelgas masivas. Otro momento de muchísimo impacto fue la expropiación del holding Rumasa por sus enormes deudas con la Seguridad Social. Pero, y esto es clave, en medio de todos estos recortes se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el estado de bienestar, creando un sistema de sanidad y educación de carácter universal. Pasamos a la sección 2. La apertura internacional y la modernización militar. Y esto ilustra brillantemente la evolución pragmática que casi siempre exige la geopolítica. Fijaos, a la izquierda tenemos la postura de la campaña electoral de 1982, un claro no a la OTAN, pero a la derecha vemos el giro total del gobierno hacia la permanencia, que acabó ratificándose en referéndum. Objetivamente, esto decepcionó a una parte de la población, pero desde el gobierno se vio como un paso estratégico ineludible para posicionar a España en el bloque occidental. Ahora, si hay una fecha que cambia literalmente la mentalidad y la economía del país, es esta, el 12 de junio de 1985. La entrada de España y Portugal en la Comunidad Económica Europea. No fue solo firmar un papel en Roma, fue el carpetazo definitivo a décadas de hilamiento internacional. Fue el momento en el que España dijo, vale, ya somos un miembro de pleno derecho de la Europa moderna. Bueno, ¿y cómo se moderniza un ejército para adaptarlo a esa nueva realidad europea? Pues con una reforma muy estructurada. Primero, fomentando jubilaciones anticipadas para renovar los mandos. Segundo, reduciendo el número de oficiales, que estaba sobredimensionado. Y tercero, aprovechando la integración en la OTAN para formar a la cúpula militar en estándares internacionales. El objetivo estaba clarísimo, profesionalizar las Fuerzas Armadas y alejarlas de una vez por todas del debate político. Saltamos a la sección 3, las privatizaciones y la burbuja inmobiliaria, ya con el cambio de milenio. Lo que vino en esta etapa fue una auténtica reacción en cadena. La prioridad absoluta era entrar en el euro, lo que exigía recortes de déficit y congelaciones salariales. Al mismo tiempo, se impulsó una ola brutal de privatizaciones de empresas públicas. Ojo al dato, esto inyectó unos 45.000 millones de euros en las arcas del Estado, una barbaridad. A esto se les sumó un grifo abierto de par en par, crédito masivo de los bancos para la construcción. La economía volaba, creciendo al 4% anual, pero claro, como muestran los datos, estábamos gestando una burbuja inmobiliaria de altísimo riesgo que traería consecuencias tremendas años después. Sección 4. Dejamos un momento la macroeconomía para hablar de la gente, la evolución demográfica. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es esta cifra de aquí, un crecimiento de la población del 15,4% en solo 18 años. Pasamos de unos 40 millones y medio a casi 47. ¿Y de dónde salió tanta gente si la natalidad estaba cayendo? Pues el gran motor fue la inmigración. Personas llegando principalmente de América Latina, Europa del Este y África. Esta llegada masiva fue un auténtico salvavidas. No solo rejuveneció a la población, sino que actuó como un pilar fundamental para sostener aquel crecimiento económico.
Pero a ver, que estas cifras también tienen sus claroscuros. Por un lado, un éxito rotundo. La esperanza de vida llegó a los 83,4 años. Buenísimo. Pero por otro, la natalidad se hundió a solo 7,9 nacimientos por cada 1000 personas. Un verdadero rompecabezas para el futuro de las pensiones. Y para rematar, este crecimiento fue súper desigual. Mientras las ciudades no paraban de crecer, el 60% de los municipios perdía población, haciendo muchísimo más evidente el drama de la despoblación rural. Entramos en la sección 5, los avances en el feminismo y la conquista de nuevos derechos. Este salto temporal es vital para entender la España moderna. En 2004 se aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género, un hito pionero a nivel mundial para atajar la violencia machista desde las instituciones. Y luego tenemos el 8 de marzo de 2018, cuando España protagonizó una huelga feminista que dio la vuelta al mundo. Fue un momento de visibilidad masiva. Eso sí, los datos nos siguen recordando que, pese a estos enormes avances legales, el mercado laboral sigue presentando retos importantes, como la brecha salarial o la segregación por ocupaciones. Y para ponerle un poco de contexto humano a tantos datos y leyes, fijaos en esta cita de la filósofa Amelia Valcárcel. Dice mucho con muy poco. Las movilizaciones que acabamos de comentar no salieron de la nada, son el reflejo de una sociedad que exigía, de forma inapelable, avanzar hacia unos estándares de equidad mucho más altos. Resume a la perfección el espíritu transformador de esos años. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 6, compromiso social y ciudadanía activa. En esta etapa, la forma en que la gente participaba en la sociedad simplemente cambió las reglas del juego. El movimiento 15M canalizó en las calles una demanda brutal de mayor calidad democrática. Al mismo tiempo, vimos un crecimiento espectacular de las ONGs, plataformas antidesahucios, colectivos ecologistas, defensa animal, todo impulsado por un boom del voluntariado. Y lo más novedoso, el uso de plataformas digitales para organizarse y exigir transparencia política a un nivel que no habíamos visto nunca antes en España. Y así cerramos este recorrido. Pero os dejo con esta gran pregunta resonando de fondo. Hemos visto cómo España rompió su aislamiento, montó un estado de bienestar universal y modernizó su economía. Pero claro, con una población que cada vez vive más años, una natalidad bajo mínimos y una sociedad civil hiperconectada y súper exigente, ¿cómo se sostiene y se adapta todo este sistema para el futuro? Es sin duda el gran reto que tenemos por delante. Un escenario fascinante que deja la puerta completamente abierta para seguir aprendiendo. Ha sido un placer acompañaros en este análisis de nuestra historia más reciente.